Hola de nuevo amigos. En este vídeo quiero hablar de un personaje histórico sin el que la vida no sería tal y como la conocemos hoy día. Nikola Tesla. Este hombre fue un auténtico genio, a él le debemos la corriente alterna, la radio, la lámpara fluorescente, etc. Muchísimos inventos que vemos a diario se basan en sus muchos descubrimientos y por eso quería hacer este vídeo en su honor. Os dejo con la información. Primeros años. Nikola Tesla nació de padres serbios en el pueblo de Smiljan, en el Imperio Austrohúngaro, cerca de la ciudad de Gospić, perteneciente al territorio de la actual Croacia. Su certificado de bautismo afirma que nació el 28 de junio de 1856. Su padre fue Milutin Tesla, un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia en la jurisdicción de Sremski Karlovci, y su madre, Uka Mandi. Se piensa que su origen paterno proviene de alguno de los clanes serbios del valle del río Tara, o bien del noble herzegovino Pavle Orlovi. Su madre, Uka, provenía de una familia domiciliada en Lika y Banija, pero con profundos orígenes en Kosovo. Ella tenía talento para fabricar herramientas artesanales caseras y memorizó numerosos poemas épicos serbios, aunque nunca aprendió a leer. Fue el cuarto de 5 hijos, teniendo un hermano mayor llamado Dane, quien murió en un accidente de equitación cuando Nikola tenía 9 años, y 3 hermanas, Milka, Angelina y Marika. Su familia se trasladó a Gospić en 1862. Tesla asistió a la escuela Gymnasium Karlovac en Karlovac, donde completó el plan de estudios de 4 años en el término de 3. Posteriormente comenzó los estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Graz, en la ciudad del mismo nombre, en 1875. Mientras estuvo allí estudió los usos de la corriente alterna. Algunas fuentes afirman que recibió la licenciatura de la Universidad de Graz, sin embargo la universidad afirma que no recibió ningún grado y que no continuó más allá del segundo semestre del tercer año, durante el cual dejó de asistir a las clases. En diciembre de 1878 dejó Graz y dejó de relacionarse con sus familiares. Sus amigos pensaban que se había ahogado en el río Mura. Se dirigió a Maribor, hoy Eslovenia, donde obtuvo su primer empleo como ayudante de ingeniería, trabajo que desempeñó durante un año. Durante este período sufrió una crisis nerviosa. Tesla fue posteriormente persuadido por su padre para asistir a la Universidad Carolina en Praga, a la cual asistió durante el verano de 1880. Allí fue influenciado por Ernst Mach. Sin embargo, después de que su padre falleciera, dejó la universidad, completando solamente un curso. Tesla pasaba el tiempo leyendo muchas obras y memorizando libros completos, ya que supuestamente poseía una memoria fotográfica. Tesla relató en su autobiografía que en ciertas ocasiones experimentó momentos detallados de inspiración. Durante su infancia sufrió varios episodios de enfermedad. Tenía una afección muy peculiar, la cual provocaba que cegadores haces de luz apareciesen ante sus ojos, a menudo acompañados de alucinaciones. Normalmente las visiones estaban asociadas a una palabra o idea que le rondaba la cabeza. Otras veces, estas le daban la solución a problemas que se le habían planteado. Simplemente con escuchar el nombre de un objeto, era capaz de visualizarlo de forma muy realista. Actualmente la condición llamada sinestesia presenta síntomas similares. Tesla podía visualizar una invención en su cerebro con precisión extrema, incluyendo todas las dimensiones, antes de iniciar la etapa de construcción. Una técnica algunas veces conocida como pensamiento visual. No solía dibujar esquemas, en lugar de eso concebía todas las ideas solo con la mente. También en ocasiones tenía reminiscencias de eventos que le habían sucedido previamente en su vida. Esto se inició durante su infancia. En 1880, se trasladó a Budapest para trabajar bajo las órdenes de Tivadar Puskás en una compañía de telégrafos, la Compañía Nacional de Teléfonos. Allí conoció a Nebojša Petrović, un joven inventor serbio que vivía en Austria. A pesar de que su encuentro fue breve, trabajaron juntos en un proyecto usando turbinas gemelas para generar energía continua. Para cuando se produjo la apertura de la central telefónica en 1881 en Budapest, Tesla se había convertido en el jefe de electricistas de la compañía, y fue más tarde ingeniero para el primer sistema telefónico del país. También desarrolló un dispositivo que, de acuerdo a algunos, era un repetidor telefónico amplificador, pero que, según otros, pudo haber sido el primer altavoz.
Etapa de Francia y Estados Unidos. En 1882 Tesla se trasladó a París, Francia, para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company, una de las compañías de Thomas Alva Edison, diseñando mejoras para el equipo eléctrico traído del otro lado del océano gracias a las ideas de Edison. Según su biografía, en el mismo año, Tesla concibió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes en 1888. Poco después, Tesla despertó de un sueño en el cual su madre había muerto, y yo supe que eso había sucedido. Tras esto, Tesla cayó enfermo. Permaneció 2 o 3 semanas recuperándose en Gospey y en el pueblo de Tomingaj cerca a Gra, el lugar de nacimiento de su madre. En junio de 1884, Tesla llegó por primera vez a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con poco más que una carta de recomendación de Charles Batchelor, un antiguo empleado. En la carta de recomendación a Thomas Edison, Batchelor escribió: "Conozco a 2 grandes hombres, usted es uno de ellos. El otro es este joven". Edison contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machine Works. Empezó a trabajar para Edison como un simple ingeniero eléctrico y progresó rápidamente, resolviendo algunos de los problemas más difíciles de la compañía. Se le ofreció incluso la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía de Edison. Tesla afirmaba que le ofrecieron $50,000, $1,1 millones en 2007, ajustado por inflación, por rediseñar los ineficientes motores y generadores de Edison, mejorando tanto su servicio como su economía. En 1885, cuando Tesla preguntó acerca del pago por su trabajo, Edison replicó: "Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense", rompiendo así su palabra. Con un sueldo de solo $18 a la semana, Tesla tendría que haber trabajado 53 años para reunir el dinero que le fue prometido. La oferta era igual al capital inicial de la compañía. Tesla renunció a su empleo de inmediato cuando se le denegó un aumento de $25 a la semana. Tesla, necesitado de trabajo, se encontró a sí mismo cavando zanjas para la compañía de Edison por un corto periodo de tiempo, el cual aprovechó para concentrarse en su sistema polifásico de K. Años posteriores. En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light Manufacturing. Los primeros inversionistas no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo relevaron de su puesto en la compañía. Trabajó como obrero en New York de 1886 a 1887 para mantenerse y reunir capital para su próximo proyecto. En 1887, construyó el primer motor de inducción, sin escobillas alimentado con corriente alterna, el cual presentó en el American Institute of Electrical Engineers, Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, actualmente IEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en 1888. En el mismo año, desarrolló el principio de su bobina de Tesla, y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric Manufacturing Companies en los laboratorios de Pittsburgh. Westinghouse escuchó sus ideas para sistemas polifásicos, los cuales podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia. En abril de 1887, Tesla empezó a investigar lo que después se llamó rayos X, usando su propio tubo de vacío, similar a su patente USPTO N51, 41, 70. 514,170. Este dispositivo difería de otros tubos de rayos X por el hecho de no tener electrodo receptor. El término moderno para el fenómeno producido por este artefacto es bremsstrahlung, o radiación de frenado. Ahora se sabe que este dispositivo operaba emitiendo electrones desde el único electrodo, carecía de electrodo receptor, mediante la combinación de emisión de electrones por efecto de campo y emisión termoiónica. Una vez liberados, los electrones son fuertemente repelidos por un campo eléctrico elevado cerca del electrodo durante los picos de voltaje negativo de la salida oscilante de alto voltaje de la bobina de Tesla, generando rayos X al chocar con la envoltura de vidrio. Tesla también usó tubos de Heisler. Para 1892, se percató del daño en la piel que Wilhelm Röntgen más tarde identificó que era causada por los rayos X. En sus primeras investigaciones, Tesla diseñó algunos experimentos para producir rayos X. Él afirmó que con estos circuitos, el instrumento podrá generar rayos de Röntgen de mayor potencia que la obtenida con aparatos ordinarios. También mencionó los peligros de trabajar con sus circuitos y con los rayos X producidos por sus dispositivos de un solo nodo.
De muchas de sus notas en las investigaciones preliminares de este fenómeno, atribuyó el daño de la piel a varias causas. Él creyó que inicialmente el daño no podría ser causado por los rayos de Röntgen, sino por el ozono generado al contacto con la piel y en parte también al ácido nitroso. Él pensaba que estas eran ondas longitudinales, como las producidas por las ondas en plasmas. Un sistema mundial para la transmisión de energía eléctrica sin cables basado en la conductividad eléctrica de la Tierra, fue propuesto por Tesla, el cual funcionaría mediante la transmisión de energía por varios medios naturales y el uso subsiguiente de la corriente transmitida entre los dos puntos para alimentar dispositivos eléctricos. En la práctica, este principio de transmisión de energía es posible mediante el uso de un rayo ultravioleta de alta potencia que produjera un canal ionizado en el aire, entre las estaciones de emisión y recepción. El mismo principio es usado en el pararrayos, el electroláser y el arma de electrochoque, y también se ha propuesto para inhabilitar vehículos. Tesla demostró la transmisión inalámbrica de energía a principios de 1891. El efecto Tesla, nombrado en honor a Tesla, es un término para una aplicación de este tipo de conducción eléctrica. Ciudadano estadounidense. El 30 de julio de 1891, se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos a la edad de 35 años. Tesla instaló su laboratorio en la Quinta Avenida con 35 Sur, en la ciudad de Nueva York, en ese mismo año. Luego, lo trasladó a la calle Houston con 46 Este. En este sitio, mientras realizaba experimentos sobre resonancia mecánica con osciladores electromecánicos, él generó resonancia en algunos edificios vecinos, aunque debido a las frecuencias utilizadas no afectó su propio edificio, sí generó quejas a la policía. Como la velocidad creció, resonador y consciente del peligro, se vio obligado a terminar el experimento utilizando un martillo, justo en el momento en que llegó la policía. También hizo funcionar lámparas eléctricas en los dos sitios en Nueva York, proporcionando evidencia para el potencial de la transmisión inalámbrica de energía. Algunos de sus amigos más cercanos eran artistas. Se hizo amigo de Robert Underwood Johnson, editor del Century Magazine, quien adaptó algunos poemas serbios de Jovan Jovanović, Zmaj, que Tesla tradujo. También en esta época, Tesla fue influenciado por la filosofía védica, y hinduismo, enseñanzas de Swami Vivekananda. En tal medida que después de su exposición a estas enseñanzas, Tesla empezó a usar palabras en sánscrito para nombrar algunos de sus conceptos fundamentales referentes a la materia y energía. A los 36 años le fueron otorgadas las primeras patentes relacionadas con la alimentación polifásica y continuó con sus investigaciones sobre los principios del campo magnético rotativo. De 1892 a 1894 se desempeñó como vicepresidente del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, del English American Institute of Electrical Engineers, el precursor, junto con el Institute of Radio Engineers del actual IEE. De 1893 a 1895, investigó la corriente alterna de alta frecuencia. Él generó una K de 1.000.000 de voltios usando una bobina de Tesla cónica e investigó el efecto pelicular en conductores, diseñó circuitos LC, inventó una máquina para inducir el sueño, lámparas de descarga inalámbricas, y transmisión de energía electromagnética, construyendo el primer radiotransmisor. En San Luis, Missouri, hizo una demostración sobre radiocomunicación en 1893. Dirigiéndose al Instituto Franklin en Filadelfia, Pensilvania y a la National Electric Light Association, describió y demostró con detalles estos principios. Tesla investigó la radiación de fondo de microondas. Él creía que solo era cuestión de tiempo para que el hombre pudiese adaptar las máquinas al engranaje de la naturaleza, declarando: antes que pasen muchas generaciones, nuestras máquinas serán impulsadas por un poder obtenido en cualquier punto del universo. En la Exposición Universal de Chicago en 1893, por primera vez, un edificio dedicado a exposiciones eléctricas. En este evento Tesla y George Westinghouse presentaron a los visitantes la alimentación mediante corriente alterna que fue usada para iluminar la exposición. Además se exhibieron las lámparas fluorescentes y bombillas de Tesla de un solo nodo. Tesla también explicó los principios del campo magnético rotativo y el motor de inducción demostrando cómo parar un huevo de cobre al finalizar la demostración de su dispositivo conocido como huevo de Colón. Tesla desarrolló el llamado generador de Tesla en 1895, en conjunto con sus inventos sobre la licuefacción del aire.
Tesla sabía, por los descubrimientos de Kelvin, que el aire en estado de licuefacción absorbía más calor del requerido teóricamente, cuando retornaba a su estado gaseoso y era usado para mover algún dispositivo. Justo antes de finalizar su trabajo y patentar cualquier aplicación, ocurrió un incendio en su laboratorio destruyendo todo su equipo, modelos e invenciones. Poco después, Carl von Linde, en Alemania, presentó una patente de la aplicación de este mismo proceso. Edison, empeñado Tesla en mostrar la superioridad de la corriente alterna sobre la corriente continua de Edison, se desarrolló lo que se conoce como Guerra de las Corrientes. En 1893 se hizo en Chicago una exhibición pública de la corriente alterna, demostrando su superioridad sobre la corriente continua de Edison. Ese mismo año Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor. Presentó la patente correspondiente en 1897, 2 años después Guglielmo Marconi lograría su primera transmisión de radio. Marconi registró su patente el 10 de noviembre de 1900 y fue rechazada por ser considerada una copia de la patente de Tesla. Se inició un litigio entre la compañía de Marconi y Tesla. Tras recibir el testimonio de numerosos científicos destacados, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América concluyó en 1943 a favor de Tesla. La mayoría de los libros mencionan aún a Marconi como el inventor de la radio. A finales del siglo XIX, Tesla demostró que usando una red eléctrica resonante y usando lo que en aquel tiempo se conocía como corriente alterna de alta frecuencia, hoy se considera de baja frecuencia, solo se necesitaba un conductor para alimentar un sistema eléctrico, sin necesidad de otro metal ni un conductor de tierra. Tesla llamó a este fenómeno la transmisión de energía eléctrica a través de un único cable sin retorno. Ideó y diseñó los circuitos eléctricos resonantes formados por una bobina y un condensador, claves de la emisión y recepción de ondas radioeléctricas con selectividad y potencia gracias al fenómeno de la resonancia. Lo que de hecho creaba y transmitía eran ondas electromagnéticas a partir de alternadores de alta frecuencia, solo que no lo aplicó a la transmisión de señales de radio como hizo Marconi, sino a un intento de transmitir energía eléctrica a distancia sin usar cables. Tesla afirmó en 1901. Hace unos 10 años, reconocí el hecho de que para transportar corrientes eléctricas a largas distancias no era en absoluto necesario emplear un cable de retorno, sino que cualquier cantidad de energía podría ser transmitida usando un único cable. Ilustré este principio mediante numerosos experimentos que, en su momento, generaron una atención considerable entre los hombres de ciencia. No obstante, Edison aún trataba de disuadir la teoría de Tesla mediante una campaña para fomentar ante el público el peligro que corrían al utilizar este tipo de corriente, por lo que Harold P. Brown, un empleado de Thomas Edison contratado para investigar la electrocución, desarrolló la silla eléctrica. En la primavera de 1891, Tesla realizó demostraciones con varias máquinas ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en la Universidad de Columbia. Demostró de esta forma que todo tipo de aparatos podían ser alimentados a través de un único cable sin un conductor de retorno. Este sistema de transmisión unifilar fue protegido en 1897 por la patente Austero, 593-138. En las cataratas del Niágara se construyó la primera central hidroeléctrica gracias a los desarrollos de Tesla en 1893, consiguiendo en 1896 transmitir electricidad a la ciudad de Buffalo, Nueva York. Con el apoyo financiero de George Westinghouse, la corriente alterna sustituyó a la continua. Tesla fue considerado desde entonces el fundador de la industria eléctrica. En 1891 inventó la bobina de Tesla. En su honor se llamó Tesla a la unidad de medida del campo magnético en el Sistema Internacional de Unidades. Colorado Springs. En 1899, Tesla se traslada a un laboratorio en Colorado Springs, Estados Unidos, para iniciar sus experimentos con alta tensión y mediciones de campo eléctrico. Los objetivos trazados por Tesla en este laboratorio eran: desarrollar un transmisor de gran potencia, perfeccionar los medios para individualizar y aislar la potencia transmitida y determinar las leyes de propagación de las corrientes sobre la Tierra y la atmósfera. Durante los 8 meses que estuvo en Colorado Springs, Tesla escribió notas con una detallada descripción día de día de sus investigaciones. Allí dedicó la mitad de su tiempo a medir y probar su enorme bobina Tesla y otro tanto a desarrollar receptores de pequeñas señales y a medir la capacidad de una antena vertical. También realizó observaciones sobre bolas de fuego, las cuales él afirmaba haber producido.
Un día, Tesla notó un comportamiento inusual de un instrumento que registraba tormentas, un cursor rotativo. Se trataba de grabaciones periódicas cuando una tormenta se aproximaba y se alejaba de su laboratorio. Él concluyó que se trataban de la existencia de ondas estacionarias, que podían ser creadas por su oscilador. Con equipos sensibles pudo realizar mediciones de rayos que caían a gran distancia de su laboratorio, observando que las ondas de las descargas crecían hasta un pico y luego decrecían antes de repetir el ciclo total. Tesla sugirió que esto se debía a que la Tierra y la atmósfera poseían electricidad, lo que hacía que el planeta se comportara como un conductor de dimensiones ilimitadas, en el que era posible hacer transmisión de mensajes telegráficos sin hilos y más aún transmitir potencia eléctrica a cualquier distancia terrestre casi sin pérdidas, por medio de sus conocimientos de resonancia. Tesla había descubierto que podía producir un anillo alrededor de la Tierra como una campana, con descargas cada 2 horas, y también podía hacerlo resonar eléctricamente. Encontró que la resonancia del planeta era del orden de los 10 hercio, un valor realmente exacto para su época, ya que de hoy en día se conoce que es de 8 hercio. Después de que descubriera cómo crear ondas eléctricas permanentes para transmitir potencia eléctrica alrededor del mundo, el científico alemán W. O. Schumann postuló que la Tierra conductiva y la ionosfera forman una guía de onda esférica, a través de la cual se pueden propagar ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia, conocidas como ELF por sus siglas en inglés, generadas por la actividad de rayos mundial, con valores cercanos a los 8 hercio, fenómeno que se conoce como la resonancia Schumann. Tesla realizó trabajos muchos más avanzados que los otros pioneros de la transmisión sin hilos, Hertz y Marconi, quienes usaron altas frecuencias que no resonaban con la Tierra, a diferencia de las ondas de radio de altas longitudes de onda empleadas por Tesla, que tenían la ventaja de ser recibidas en sitios remotos de la Tierra, o en las profundidades del mar para mantener la comunicación entre naves de superficie y submarinos. En el laboratorio de Colorado Springs, Tesla observó señales inusuales que luego creyó que serían evidencia de comunicaciones de radio extraterrestre provenientes de Venus o Marte. Notó que eran señales repetitivas, con una naturaleza distinta a las observadas de tormentas y ruido terrestre. Tesla mencionó que sus invenciones podrían ser usadas para hablar con otros planetas. Y afirmó que inventó el teslascopio para ese propósito. Se debate sobre el tipo de señales que Tesla pudo recibir, las cuales podrían ser resultado de la radiación natural extraterrestre, sin embargo queda para la historia como el precursor de la radioastronomía. Tesla dejó Colorado Springs el 7 de enero de 1900. El laboratorio fue demolido y su contenido vendido para pagar las deudas. Los experimentos preparados por Tesla allí para el establecimiento de la transmisión de telecomunicaciones inalámbricas transatlánticas fue conocido como Wardenclyffe. Incautación de sus documentos. Cuando murió, el gobierno de los Estados Unidos intervino todos los documentos de su despacho, en los que constaban sus estudios e investigaciones. Años más tarde, la familia Tesla y la embajada yugoslava lograron recuperar el material incautado que hoy día se encuentra expuesto en el Museo de Nikola Tesla. La leyenda en torno al genio. Es muy conocida su enemistad con Thomas Edison. Después de trabajar varios meses mejorando los diseños de los generadores de corriente continua, y mientras le brindaba varias patentes que Edison registraba como propias, este se negó a pagarle los $50.000 que le había prometido si tenía éxito, a pesar de usar las mejoras, aduciendo que se trató de una broma estadounidense, e incluso se negó a subirle el sueldo de $18 a $25 a la semana. Edison propició la invención de la silla eléctrica, que emplea corriente alterna, desarrollada por Tesla, en lugar de corriente continua, de la que él era impulsor, para así dar mala fama al invento del europeo. Se dice que Nikola Tesla no hacía planos, sino que lo memorizaba todo. Buena parte de la etapa final de su vida la vivió absorto con el proceso judicial que entabló en lo relativo a la invención de la radio, que se disputaba con Marconi, pues Tesla había inventado un dispositivo similar al menos 15 años antes que él. En la década de los 60 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la patente relativa a la radio era legítimamente propiedad de Tesla, reconociéndolo de forma legal como inventor de esta, si bien esto no trascendió a la opinión pública, que sigue considerando a Marconi como su inventor. Tesla era una gran mente para la ciencia. Algunos de sus estudios nadie podía descifrarlos debido a su enorme capacidad inductiva.
Para la mayoría de sus proyectos ideaba los documentos de cabeza, le bastaba con tener la imagen de dicho objeto sin saber cómo funcionaba, simplemente lo elaboraba sin saber que podía suponer un gran avance para la humanidad. Fue un lector minucioso de la teoría física de Ru. Evo Jacobi. Cita requerida. Se especula que ideó un sistema de transmisión de electricidad inalámbrico, de tal suerte que la energía podría ser llevada de un lugar a otro mediante ondas de naturaleza no hertzianas. Cita requerida. Dicho sistema se basaría en la capacidad de la ionosfera para conducir electricidad, la potencia se transmitiría a una frecuencia de 6 Hz con una enorme torre llamada Wardenclyffe Tower, para valerse de la resonancia Schumann como medio de transporte. Hoy día se sabe que esta frecuencia es de 7,83 Hz y no de 6, aunque realmente varía desde 7,83 Hz a 12 Hz, según la actividad solar y el estado de la ionosfera. En los últimos años muchos son los que han intentado repetir el experimento, con poco o ningún éxito. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora, espero os haya gustado y por lo menos haberos distraído un rato, saludos y hasta la próxima.